días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta ocasión nos vamos de tertulia para hablar de política, periodismo, literatura y un poco más. Y es que tenemos como invitado a Santiago Díaz Bravo, escritor, periodista, bueno, y muchas cosas más que él mismo nos contará. Está aquí en Londres después de tener ya más de una década, ¿no? Aquí ya casi una década en el Reino Unido. Bienvenido, Santiago, a la tertulia del martes. Bien hallado y muchísimas gracias y un cordial saludo a toda la audiencia de Express News. La tertulia del martes aquí también, porque sí, estamos en nuestra casa de Express News. Santiago, cuéntanos un poco de dónde viene eso del periodismo, la escritura y eso para empezar, porque Santiago es de una región que en Latinoamérica es muy querida, en las Islas Sí, Canarias. muy unida, sí. Sí, y bueno, ¿qué hace un canario en Londres? Bueno, pues yo fui una de las víctimas de la crisis económica de España de 2008. Yo, pues, durante toda mi vida, pues, trabajé como periodista. El sector de la prensa a nivel mundial, pero en España especialmente, sufrió la crisis, me atrevería a decir que más que otros sectores. Y a pesar de informar de todo ella, era del que menos se sabía, pero evidentemente los periódicos cerraban a diario, las cadenas de televisión, de radio, porque bueno, era una situación insoportable, porque realmente el mundo de la prensa sufrió dos crisis, ambas sobrevenidas. Por un lado, la crisis económica que sufrían todos los sectores, y por otro lado, la eclosión de Internet. La eclosión de Internet que dejó a la prensa, bueno, en pañales, sin saber qué hacer, sin saber qué modelo de negocio, a qué modelo de negocio debía acogerse. Y bueno, aquello fue una situación tremenda. Yo llegué a ser director de un periódico donde los últimos meses pues la plantilla no cobraba. Fue una situación realmente escalofriante, espantosa. Y bueno, y terminé pues por quedarme sin empleo bueno, como tantos miles de colegas. Entonces, pues a través de un buen amigo en Londres, viendo bueno, que en aquel momento era imposible, era el año 2011 ya, en aquel momento era imposible encontrar un trabajo medianamente decente en España, pues un amigo londinense pues me llamó, me dice, bueno, él trabaja en una organización internacional. Me dice, bueno, aquí necesitamos gente para el departamento de español, ¿no? Un poco pues para revisar documentos, revisar traducciones, revisar. Y bueno, si te quieres venir, haces una prueba. Lo peor que puede pasar es que estemos aquí un par de semanas de vacaciones, visitando pubs y bueno, y visitando la ciudad. Bueno, para acá que me vine y pasé la prueba y me ofrecieron un contrato en principio de 15 días, que era lo que yo pensaba. Y dice, pues 15 días, 15 días. Es mejor que nada y en cualquier caso, pues bueno, tampoco tengo nada mejor que hacer en España. Y a esos 15 días se sumó un nuevo contrato de 15 días, luego un contrato de un mes, luego un contrato pues de 2 meses, 3 meses, y bueno, y llevo así ya pues casi una década. Entre medias, incluso, pues bueno, conocí a la que hoy es mi esposa, que es británica, o sea que bueno, ya ves cómo en ocasiones una crisis para algunas personas, en cierto modo, en el caso mío, pues se convierte En en algo positivo, o al menos en la botella medio llena. sí, Porque sí es cierto que una de mis principales sueños era poder escribir novelas, poder escribir más allá de lo que había escrito en un periódico, de lo que me siento muy satisfecho, me enorgullezco mucho, pero bueno, mi vocación siempre había sido pues la literatura. Y probablemente con mi vida anterior de periodista, que como tú bien sabes, el periodismo no es una profesión, el periodismo es una forma de vida. El periodismo te ocupa las 24 horas del día. Entonces, con aquella forma de vida, me veía incapacitado de escribir literatura, de dedicarme a la literatura. Es cierto que muchos años antes había escrito un libro.
en el año 2000, si mal no recuerdo, mi primer libro, una novela que se titulaba 4 días antes del final. Pero bueno, haciendo unos esfuerzos inmensos para poder acabarlo. Y claro, yo, en cierto modo, de aquella crisis de 2008 espantosa, cuyos efectos todavía se sienten en España, de aquella crisis espantosa, pues entiendo que pude sacarlo mejor y afortunadamente me adapté, ¿no? Hoy está muy de moda la palabra resiliencia, ¿no? Que es un poco pues, la capacidad de adaptarse. Pues bueno, fue lo que yo hice y aquí sigo y bueno, y muy bien, la verdad estoy contento. Me gusta Londres, me gusta vivir en Londres y bueno, y tengo lo que quiero y lo que necesito. O sea, que no... Fantástico. Bueno, vamos a ir hablando un poco más de eso, porque no vamos desde el comienzo. Para los amigos tertulieros, les recordamos, estamos con Santiago Díaz Bravo, periodista, escritor, novelista y mucho más. Así es que, bueno, primero y principal, ¿cómo es eso? Cómo se te metió en la vena eso del periodismo? Y cuéntanos un poco de esa vida en las Islas Canarias, que para muchos es así como el ideal, sobre todo cuando ahora se acerca a estos fríos invernales en Inglaterra. Bueno, está mal que lo diga, pero tienes toda la razón. Las Islas Canarias es un lugar magnífico, es un lugar magnífico. No creo yo convertirme aquí en un hombre anuncio, pero es la verdad. Yo creo que muchos lo conocen. En el caso de las Islas Británicas, pues van millones de personas cada año. Y es verdad que es una curiosa mezcla, una entrañable mezcla entre Europa y Latinoamérica. De hecho, no, los canarios hablamos un poco como cubanos, cosa que a mí me encanta. O sea, muchas de nuestras palabras, como la palabra guagua, por ejemplo, que no sé si la conoces, Sí, se claro. utiliza solamente en Cuba y en Canarias, no, llamando al autobús. Tenemos muchas vinculaciones por la inmigración. De hecho, es raro el canario que no tiene o ha tenido familiares bien en Venezuela, bien en Cuba. Y es un sitio magnífico. Pues fue allí donde crecí y donde me empecé a enamorar de la lectura. Yo creo que la única forma de llegar a la literatura, al periodismo, de que te interese el mundo de las letras, es leyendo, es leyendo. Bueno, en mi casa había muchos libros, se leían revistas, se leían periódicos. Bueno, entonces, claro, yo crecí en un entorno donde las letras estaban siempre presentes. ¿Había Me algún encanta. libro de niño que te ha marcado todavía? Porque a mí me marcó y les voy a contar a los amigos un libro que a una niña de 12 años no le parecía, no era muy periodista, muy de una niña. Era la historia de Carlos, el último chacal venezolano. Así es que, ¿qué libro te entusiasmó a ti en ese Bueno, a mí juvenil? la verdad es que en aquella época de niño, libros sobre terroristas, pues no, hoy sí, hoy me apasionan, hoy en día me apasionan, de hecho incluso escribo de ellos, pero por aquel entonces no. Bueno, yo era mucho de cuentos infantiles y también reconozco una cosa, yo en cierto modo llegué a la literatura a través de las narraciones orales. No sé si recuerdas que por aquel entonces era muy habitual los discos con cuentos. Ah, qué lindo. Sí, sí, claro. Sí, y yo recuerdo que en mi caso era prácticamente obligatorio cada Navidad, cada Reyes, cada cumpleaños, que me regalaban discos de cuentos, ¿no? No sé si duraban pues 10 minutos, 15 minutos, y yo escuchaba cuento tras cuento, tras cuento, tras cuento. Luego, en mi casa yo cogía todo tipo de libros. Algunos no eran de literatura propiamente infantil, pero bueno, los leía incluso a trozos. Luego también, por aquel entonces, empecé a convertirme en un apasionado del cómic. Leía, pues, bueno, los españoles recordarán, pues, por ejemplo, Mortadelo y Filemón, Tebeo, todas aquellas historias. Me encantaba el Capitán Trueno, el Jabato, poco después Asterix, Obelix, fue un poco así. Y luego, pues bueno, pues sí, recuerdo libros de literatura infantil como Los Cinco, bueno, lo habitual.
Pero luego hay una cosa que realmente, cuando realmente empecé a leer en serio, digamos, lo que empecé a leer primero fue prensa, fue prensa. Yo recuerdo que por aquel entonces bueno, había un periódico que llegaba cada día, mi familia estaba suscritos y llegaba cada día a mi casa, que era el periódico El Día. Pues bueno, pues bueno, no había internet, evidentemente, pues nos lo turnábamos, lo mirábamos, eso ya desde que era niño. El que luego llegaste a ser muy importante, ¿no? De ese periódico. Bueno, sí, luego curiosamente, yo recuerdo que el periódico El Día lo traía un señor que se llama Miguel. Por aquel entonces había un señor que lo llevaba casa por casa, ¿no? Era como el pan, era muy Periódico entrañable, van a magnífico. la casa, sí. Sí, era magnífico. Entonces, pues bueno, pues y luego era la guerra, ¿no? Porque luego más o menos se establecía en la casa el horario en el que cada cual leía el periódico, ¿no? Y curiosamente, muchos años después, acabé trabajando en ese periódico durante muchos años, ¿no? Llegué a ser el redactor jefe y bueno, tengo un recuerdo, bueno, tengo amigos, tengo muchos amigos, un recuerdo entrañable de aquella época. Y recuerdo que por aquel entonces empezó a llegar la prensa nacional. Era ya pues la época del intento de golpe de Estado de Tejero y bueno, digamos que era la época un poco dorada del periodismo español, era después del franquismo, había nuevos medios. Y recuerdo que uno de los nuevos medios que había era el periódico El País, el periódico El País. Pero por aquel entonces, el periódico El País, como el resto de la prensa nacional, no llegaba a Canarias el mismo día, llegaba al día siguiente o a los 2 días. Y al día siguiente o a los 2 días por la tarde. Entonces era curioso cómo, recuerdo, bueno, un primo mío se suscribió y tenía que iba yo a buscarlo cada día bueno, a la librería donde lo vendían en La Orotava, en mi pueblo. Y aquello a mí me fascinaba, ¿no? Me fascinaba. Claro, por aquel entonces no existía internet, con lo cual las noticias eran igual de actuales que si las hubiese leído aquel día. O sea, La lectura, de hecho, la noticia es noticia porque uno la lee, si no, no es noticia. exacto, esa es la perfecta definición. Y era así, y era así. Y el mundo ha cambiado mucho desde ese punto de vista, ¿no? Y luego, y claro, a través de ahí, pues empecé a escribir, a participar bueno, en concursos de redacción. Recuerdo que en mi colegio se creó una biblioteca y pidieron voluntarios, tanto para que llevasen libros de casa, como para que un poco hiciesen fichas de los libros, ¿no? Y bueno, yo con un amigo, pues nos pusimos por obra, pues encargarnos de aquella biblioteca y bueno, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y un poco me empecé a enamorar bueno, de contar historias, de leer, sobre todo de leer. Yo siempre digo que como decía Borges estaba más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito. Y en cierto modo yo creo que nos pasa a todo lo que nos hemos dedicado bien al periodismo, bien a la literatura, ¿no? Claro. Pasa lo mismo un poco con el periodismo, ¿no? Que uno cuando lee un reportaje en un periódico, bueno, o un documental o lo que sea, pues un poco lo hace suyo, ¿no? Digo, wow, qué maravilla de artículo, qué maravilla de reportaje, ¿no? Pues un poco con la literatura es un poco así lo mismo, ¿no? Un poco, uno siempre está al tanto de lo demás, ¿no? Mira, y una cosa, la familia, ¿qué decía a esas inclinaciones tuyas? Porque obviamente el periodismo, con el periodismo nadie se hace rico. En las familias, sobre todo en nuestras tradiciones, quieren médicos, quieren ingenieros, quieren abogados, pero periodistas. Bueno, a mí, en mi caso era especialmente complicado porque sabes que en España, aunque no es obligatorio tener el título de periodista para trabajar en un medio. De hecho, con el paso de los años, entiendo que obligar a alguien a tener un título de periodista para trabajar de periodista me parece absurdo, sinceramente. Y hablo ya desde la experiencia. Eh, pues bueno, en mi caso, por aquel entonces solamente había 4 facultades de periodismo en España: Madrid, Barcelona, Bilbao y había una privada en Navarra. Y bueno, y me tuve que ir a Madrid, con lo cual era aún más complicado. Pero bueno, afortunadamente mi familia me apoyó en todo momento y para allá que me fui. Por aquel entonces era muy fácil conseguir trabajo de periodista, eso sí es cierto. Yo recuerdo que en el cuarto año de mi carrera ya me ofrecieron trabajo, me ofrecieron dejar la carrera un año antes y empezar a trabajar,
preferí acabar y creo que hice bien. Y luego inmediatamente cuando acabé la carrera, pues fue, pues no sé, acabé la carrera en Madrid un viernes y el lunes siguiente estaba trabajando ya de redactor, ¿no? En un periódico. Y lo mismo le pasaba a todos mis compañeros, ¿sabes? Por aquel entonces, digamos que el 90 y pico % de la gente, bueno, había espacio en los medios de comunicación en España. Y claro, la situación, evidentemente, el mercado empezó a saturarse, el mercado laboral del periodismo. Eh, los medios empezaron a cortar plantillas, pero bueno, esto ocurrió pues como 20 años más tarde, ¿no? Algo, Claro. 15 años más tarde, ¿no? La cosa varió. Pero evidentemente quien quiera ganar dinero, pues no es el... Yo tuve suerte porque, bueno, en los diferentes medios que estuve, pues llegué a puestos directivos y es verdad que evidentemente el salario es mayor, pero en ningún caso es comparable con el de otras profesiones que me has citado ahora mismo, ¿no? Eso, Y ahora, con el tiempo, ¿alguna vez te arrepentiste de irte por esta vía o todavía sientes que fue la ruta perfecta para ti? mira, no me he arrepentido nunca. Para mí, como digo, ser periodista, el periodismo es una forma de vida y, la vida son experiencias. La vida es una acumulación de experiencias que te hacen sentir a gusto contigo mismo, que te hacen sentir en cierto modo importante a ti mismo, que te enriquecen. Y a mí el periodismo me lo ha dado todo, me lo ha dado todo. Durante muchos años fue mi forma de vida, disfruté, creo con la ayuda de muchos compañeros muy valiosos que tuve la suerte de conocer, que hicimos cosas muy importantes, muy buenas en el periodismo. Y como digo yo siempre, yo no dejé el periodismo me dejó a mí. Hubo un momento que Como el un periodismo dijo, divorcio. bueno, pues ya está bien, Bueno, pero ya. antes de ese divorcio queremos que nos cuentes, ¿tuviste una experiencia periodística que te marcó? Y es haber viajado y ser corresponsal en Venezuela en uno de los momentos más complejos de la política latinoamericana y, por supuesto, venezolana, que marcó un hito. Cuéntanos qué significó para ti. Estuviste en el 2004 en medio de un referéndum revocatorio contra el fallecido expresidente Hugo Chávez. ¿Cómo fue esa experiencia para ti personal y profesionalmente? Bueno, pues fue, yo creo que la experiencia periodística más intensa que he tenido. Yo siempre me he dedicado al periodismo local, ¿no? Y de repente, claro, me veo en mitad de Caracas con un guardaespaldas, porque era necesario tener guardaespaldas. Se llamaba Julio, recuerdo, era un dominicano que llevaba una pequeña ametralladora en una pierna, pegada en una pierna dentro del pantalón y una pistola, porque era necesario. O sea, toda la prensa internacional, recuerdo que a la prensa la alojaban, toda la prensa, en el Hotel Meliá Caracas, en el Hotel Meliá Caracas. Había varias tanquetas del ejército fuera y no sé qué. Y claro, eso para alguien que hace periodismo local, ¿no? Que normalmente pues iba a ruedas de prensa del ayuntamiento, entrevistas con políticos con aquel, bueno, pues claro, de repente verte en mitad de, no puedo decir un campo de batalla, pero realmente un territorio que tú conoces bien era muy complicado, una situación política con el país dividido, violencia en las calles, con el ejército enfrentado con la Policía Metropolitana de Caracas, de comunicación, locales que estaban totalmente enfrentados con el gobierno, era una situación muy complicada. Y, y para mí hubo un antes y un después. Yo siempre, bueno, siempre me ha gustado la política, más que gustarme, me ha apasionado. Y ahí fue meterme un poco en los vericuetos de los intereses de los diferentes países, de política internacional, bueno, de las guerras ideológicas, de, de las filias y las fobias de unos y otros. Claro, conocí gente evidentemente afín al régimen, opositores. Recuerdo que por aquel entonces era muy complicado trabajar en Caracas porque era la época de Aznar en el gobierno de España. Entonces, digamos, los chavistas,
en los barrios populares era mayoría, pues detestaban a España por Aznar, o bueno, por aquellos enfrentamientos que había tenido con Chávez, no sé qué. Y recuerdo que yo iba con Julio, ¿no? Con Julio, que era el guardaespaldas, íbamos a hacer reportajes, ¿no? Yo también sacaba las fotos, iba yo también con mi cámara, ¿no? Y recuerdo que de repente se escuchaba un grito diciendo, ¡es español, ese es español! Y la gente como se ponía, ¡uy, que es español! Claro, y yo recuerdo que me daba la vuelta y decía, no, soy canario, soy canario. Entonces la gente, bueno, entonces, claro, la gente Claro, es que ser canario para amigos tertulieros, en Venezuela los canarios son parte de la familia, ¿no? Porque fueron precisamente esa migración de los años 50, después de la guerra civil y de todo, bueno, toda la complejidad política. Es interesante cómo la vida de las personas y del periodismo sí, personal se entrelaza con la política. absolutamente. En esas situaciones uno saca, pues, saca todos sus recursos. Recuerdo también, por ejemplo, que por aquel momento ya había empezado la gran colaboración entre los gobiernos de Venezuela y Cuba. Y recuerdo que había, digamos, con varias cadenas de seguridad en el Palacio de Miraflores, que era la residencia de Hugo Chávez, y para poder llegar a Hugo Chávez, llegaba un momento que uno abandonaba Cuba, perdón, abandonaba Venezuela y entraba en Cuba, porque era toda, llegó un momento que eran todos cubanos, era toda, no, es que decías, bueno, es que querría hacer entrevistar al presidente, usted no le importa, no sé qué, y tenías que conversar a un cubano. Ese cubano se lo comentaba a otro cubano. Tenías que hablar con el siguiente cubano. Bueno, era un mundo muy complejo. Había mucha camaradería entre la prensa internacional. Allí había sobre todo prensa española y estadounidense también había, y bueno, colombiana. Por supuesto. Y, y bueno, fue muy interesante, fue muy interesante. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esa época y qué te quedó? Bueno, pues en cierto modo aprendí lo complicado que es explicar a gente de otro país la realidad de un país en concreto. Es cierto que en un par de semanas pues uno tampoco es capaz de comprender al 100% la realidad de un país, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que me había documentado mucho, ¿no? Y llevaba años siguiendo el tema venezolano. Pero aún así es muy complejo porque, claro, las cosas no ocurren porque sí. Las cosas no ocurren porque sí. Los procesos siguen un curso, tienen un origen. Evidentemente, esto es una opinión personal, pues, bueno, evidentemente Chávez, el bolivarismo, bueno, el movimiento bolivariano, pues, bueno, yo creo que es bastante evidente que está siendo desastroso para Venezuela, ¿no? Yo creo que eso no tenemos nadie ninguna duda. Pero sí es cierto que todo tiene su origen, ¿no? Y que Chávez es el producto de algo que llevaba ocurriendo durante décadas, ¿no? Tú lo sabes bien porque, bueno, yo sé que tú has estudiado este asunto y has escrito mucho sobre esto también. Entonces, claro, eso explicarlo en unas pocas páginas, en unas cuantas crónicas, pues es complicado, ¿no? Porque en cierto modo tienes que optar por limitarte a explicar lo que ocurre ese día, pero en cierto modo tienes que dejar de lado lo que son los acontecimientos del pasado que han llevado. Entonces pues bueno, aprendí mucho, aprendí en cierto modo cómo lidiar con situaciones muy complicadas, porque eran situaciones muy complicadas. Comprendí hasta qué punto la amabilidad, un poco utilizar el poco encanto personal que uno puede tener, pues ayuda mucho, incluso en estos altos niveles de la política. Y en cierto modo, pues también comprendí la importancia del periodismo para mucha gente, porque para mucha gente que estaba en aquel momento en una situación muy compleja, su única esperanza era la prensa internacional. Era que sus voces se hicieran valer en otros países, porque cuando ya en tu propio país
te han convertido en un don nadie, pues bueno, pues ya el único recurso que te queda es gritar y que te escuchen fuera, ¿no? Para mí, en cualquier caso, fue una experiencia, bueno, muy enriquecedora, como digo, pues la más intensa de mi etapa periodística. Y, y bueno, y de hecho he utilizado mucha de esa experiencia incluso para mis novelas y para... Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. De eso vamos a hablar. Bueno, les recordamos a los amigos de la tertulia, estamos con Santiago Díaz Bravo, periodista, escritor, cronista y buen conversador. Y además, pues recuerden, estamos aquí en nuestras redes sociales de la Tertulia del Martes, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, estamos en Instagram Tertulia del Martes, estamos en YouTube, que es nuestro centro de emisión con la Tertulia del Martes, y por supuesto estamos en nuestra casa de Express News, que se transmite en vivo todos los martes en horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, así es que estén pendientes. Y por supuesto, acompañándonos aquí hoy nuestro querido Santiago. Santiago, ahora sí, llegas del periodismo y de repente la crisis política en España, todo eso te lleva a retomar ese sueño de escritura, ya con un libro publicado antes, pero de repente toda esta complejidad de cosas, llegamos y vamos, como dice, rapidito corremos hasta los años 2019, 2020, y publicas tu primera novela después de mucho tiempo. Cuéntanos de eso y qué te llevó a eso. Pues un poco ya sabemos algo de esas aventuras, pero intrigas. Bueno, sí. A ver, primero, yo pude escribir esta novela, hay que reconocerlo porque tuve el tiempo para... Exactamente, te agradezco mucho que la muestres. El hombre que fue viernes, que se publicó el año pasado. Los amantes de la literatura británica sabrán que, bueno, que el título está medio robado de una novela de Chesterton, de Man That Was Thursday, el hombre que era, Bueno, que era jueves. Y un poco yo escribí esa novela porque tuve tiempo para hacerlo. Yo le dediqué un año a esa novela y fue sencillamente porque yo, bueno, estaba con mi trabajo bueno, donde aún sigo claro. trabajando, en una organización internacional en el Departamento de Español. Y bueno, mi esposa pues sabía que yo, bueno, que evidentemente conoce mi querencia por la literatura y que quería escribir una novela. Ella es abogada, bueno, en ese año era 2018, pues bueno, ella pues, estaba pasando por una buena racha de trabajo y digo, bueno, pues yo puedo asumir todos los gastos, dedícate tú a escribir. Y así fue, y yo creo que ha sido, sinceramente, el año laboral más feliz de mi vida. Durante un año me levantaba, me saqué un pase de trabajo en la British Library. Durante un año me levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba, cogía el metro, me iba a la Biblioteca Británica y estaba ahí hasta las 5 o 6 de la tarde escribiendo mi libro, como si fuese un trabajo. Por aquel entonces no remunerado, pero ahí estaba y fue magnífico. En cuanto a la temática del libro, claro, yo quería un poco reflejar el, hasta qué punto lo ocurrido en la crisis económica española ha arruinado completamente a las nuevas generaciones de españoles. Por aquel entonces, pero todavía hoy en día, yo creo que es muy habitual ver grupos de jóvenes españoles por Londres, ¿no? Por todo Londres, siguen llegando. Sencillamente porque no pueden trabajar en España. Sencillamente porque el país que les vio nacer, el país que les dio unos servicios, el país que les educó, el país que dedicó un sinfín de recursos docentes para formarlos, el país que, resumidas cuentas, creó la generación profesionalmente mejor preparada de la historia de España, porque hay que reconocer que España produce magníficos ingenieros, magníficos médicos, magníficos abogados, bueno, de todo. Pues curiosamente, entre comillas, los traicionó y no les dio ningún futuro. Se encontraron con un muro, bueno, Sí. y eso para mí es el principal fracaso de un país.
Claro, Cuando un país a las nuevas generaciones no les puede ofrecer un futuro, ese país fracasa. A ver, totalmente. yo soy un poco una rara avis, porque yo me vine con 43 años a Londres, no es el caso, pero también porque Estaba es jovencito, otro no tema. digas eso, ¿Eh? que estaba jovencito. Bueno, muchas gracias. Mira, bueno, Y bueno, pues esto es para obligar a la gente a que lo lea, pero vamos a contar, yo quiero que comentes una situación, yo no sé si, como le llaman, el botón que propició todas estas cosas, fue un incidente, una historia de dos personajes misteriosos y que para ti, bueno, un poco para que cuentes ese momento de Eduardo y del otro personaje, me olvidé el nombre, pero que formaron parte de la, o sea, el elemento que te hizo generar toda esta historia, aparte, por supuesto, de la crisis y los problemas en España, ¿no? sí, yo recuerdo que cuando llegué a Londres, pues claro, uno de mis principales objetivos era mejorar mi inglés, que había mucho que mejorar, todavía hoy en día lo hay. La academia más barata que encontré era en Chisi. Entonces yo o sea, acababa mi trabajo todos los días en Westminster y cogía la District Line y me iba una hora hasta Chisi. Bueno, una locura. Una hora para ir, otra hora para volver, claro, porque vivía en Rotherham. Y claro, era una clase donde había sobre todo polacos, pero también había algunos españoles. Y de repente empieza a llegar a clase bueno, era un joven, era más joven que yo, era encorbatado, trajeado, pero más curioso de todo era que hablaba inglés perfectamente. Entonces todos nos preguntábamos qué hace este señor aquí, si sabe hablar inglés mejor que los profesores, era español. Y recuerdo bueno, que se preocupó por que quedara a solas con los españoles para intentar, en cierto modo, crear un grupo opositor contra el gobierno de España en Londres. No sé qué, fue una historia un poco truculenta. Y un señor que, por otra parte, una vez, en cierto modo, realizada su función, acabado, pues desapareció, ¿no? Y no volvimos a saber más de él. Y un poco ese fue, digamos, el origen del hombre que fue viernes. Un poco continuar con esa trama, ¿no? Continuar con esa trama. Intentamos investigar un poco sobre este señor, pero no encontramos nada. Bueno, ese un poco fue el origen. Es verdad que utilicé esto y lo mezclé un poco con la ficción. Un Claro. poco, pues, adorné este capítulo de mi vida, ¿no? De ahí ese es el origen del hombre que fue viernes, bueno, que fue la precuela de Es las intrusas, ¿no? continuación de los intrusos, ¿no? Que Esas sigue, son las intrusas que acaba de publicarse ahora y que sí. invito a todos a que lo compren y lo lean. Por favor, que lo compre. Bueno, y un poco para eso, ambas novelas, pues casi que una es la consecuencia de la otra, ¿no? Entonces, un poco dentro de ambos se cuentan las intrigas, asesinatos, eh, magnicidios, y es imaginarse además las relaciones familiares entre España y el Reino Unido, ¿no? También esas aventuras. Cuéntanos, ¿hoy aún sueñas con continuar esas intrigas políticas en tus novelas? Es complicado porque es evidentemente el hombre que fue viernes tiene un principio y un final, pero daba la opción de continuar con una historia que yo realmente ya la tenía planeada desde que empecé con el hombre que fue viernes. Yo daba por hecho que el hombre que fue viernes tenía que tener una continuación y la ha tenido bueno, que las intrusas, que también lo tengo aquí. Sin duda. Que también lo tengo aquí. Y, pero bueno, en principio, bueno, ya estoy trabajando en otros proyectos literarios, pero no, en principio vamos a dejarlo aquí. Eh, Creo que las intrusas pues un poco plantea. En alguna entrevista me han preguntado si es un manual político. Yo, bueno, en ningún caso, no es ningún manual político. Pero sí es verdad que plantea una serie de enfrentamientos ideológicos entre formas de gobierno, entre república, monarquía, el viejo orden, el probable nuevo orden. Eh,
y bueno, yo creo que de momento es suficiente. Muchas veces estas historias tienen un largo recorrido y se pueden retomar años más tarde, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo estoy embarcado en otro proyecto literario que espero que vea la luz el próximo año. Y es cierto que, bueno, en buena medida bebe de las mismas fuentes, tiene también dosis de política, dosis de intriga, dosis de violencia, eh, humor, porque bueno, yo creo que es bueno recalcar que tanto en El hombre que fue viernes como en Las intrusas sobre todo, pues el humor está muy presente, sencillamente porque el humor es parte de la vida, el humor es parte de la vida, el humor es como comer y beber y dormir, o sea, no es imposible entender la vida sin humor, incluso en las condiciones más, en las situaciones más dramáticas e insospechadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que de momento vamos a dejar que los espero miles y miles de lectores tengan tiempo para digerir el hombre que fue y viene y las intrusas y le daré un pequeño descanso a esta historia, a esta larga historia de política e intrigas bueno, para enfrentarme a otros proyectos literarios, que yo creo que va a ser, bueno, Que va esa es a mi ser esperanza, diferente, pero muy mira, interesante y muy sorprendente, yo creo. mira, Sobre todo por el personaje de quien, porque así como en El hombre que fue bien y las intrusas, bueno, aparecen, bueno, ya lo saben los lectores, por lo menos de la primera, pues desde Rey Juan Carlos, el Rey Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy, en la segunda parte, en las intrusas, aparecen desde la reina de Inglaterra hasta el primer ministro británico, Boris Johnson también, Corina, que no sé si, bueno, los españoles saben quién es Corina, como de la familia, pero de la familia real sobre todo, pero probablemente la gente que nos ve Latinoamérica la conocen todo, la conocen menos, pero hay que conocerla. Y bueno, también en mi siguiente proyecto literario, pues también se va a centrar en concreto en un personaje muy famoso, que bueno, lo utilizaré para crear ficción alrededor de él. fantástico, mira, pero la gran pregunta es, ¿cómo se hace una novela para ti? Porque sí, hay muchos manuales y que hace que uno, pero ¿qué hace que se logre? Se puede uno sentar y ¡pum! Es que y sale la novela. ¿Qué hay detrás para lograr eso? Bueno, yo para empezar empiezo derrumbando un mito. O sea, la inspiración, no sé, unos días me puedo sentir mejor, me puedo sentir peor para escribir, pero una novela nace, como tú bien dices, de sentarse en un escritorio y pasarse horas y horas. El trabajo de novelista tiene más que ver con el de albañil que con el de poeta, porque el trabajo de novelista es empezar a armar una casa ladrillo por ladrillo sin que se caiga. Y eso es muy laborioso. Un novelista es un artesano de la palabra, de las historias, y es una profesión donde lo único que vale son las horas y la constancia. Y es una profesión muy solitaria, es muy solitaria. Porque si yo siempre hago el parangón con un chef de cocina, si yo preparo, pues no sé, un plato muy conocido, una lasaña, yo preparo una lasaña, bueno, le añado los ingredientes que quiera, bueno, pues le pongo alcapar, bueno, lo que sea. Yo inmediatamente pongo la lasaña sobre la mesa y mis comensales me dirán, oh, esto está magnífico, esto no hay quien se lo coma, esto mejor dárselo al perro, bueno, pero Depende. claro, yo, por ejemplo, me paso 8 horas en la Biblioteca Británica, igual con 2 páginas solamente en 8 horas, o con 3 páginas durante 8 horas. Y hay días bueno, y cogía ese folio, llegaba a casa y por la noche me lo leía. Y hay días que después de leerme ese folio, me miraba en el espejo y me decía, bueno, pero es que soy el nuevo Cervantes. Pero es que el mismo día, el día siguiente, iba con un folio, lo leía, me miraba al espejo y decía, lo mejor que puedo hacer es dedicarme a otra cosa. ¿Por qué? Porque es un trabajo tan solitario que no hay forma de evaluar el trabajo que no sea uno mismo, que no sea uno mismo.
O sea, tú realmente estás escribiendo una novela, no sabes si estás escribiendo una maravilla o estás escribiendo una basofia. También Sí. hay lugar para lo intermedio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, entonces es muy duro por eso, es muy duro, porque tú no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Es uno de esos trabajos que no... Incluso Pero bueno, pero bueno, un arquitecto ve que el edificio va creciendo y no se cae. Y bueno, pues ya es algo. Pero a lo mejor la novela resulta que hace 40 páginas que se te cayó. no te has dado. Tú no te has dado cuenta y estás trabajando en una ruina porque no vale para nada. Bueno, pero tú mencionas y un poco en esa arquitectura del novelista, ¿también necesitas un plano o es simple o va como construyéndose a medida, como vamos yendo, vamos viendo? Eso que habla para mí es lo más interesante y es algo que, bueno, que lo he vivido y es mágico. Evidentemente yo tengo un plan, yo tengo un plan. Pero de repente la historia empieza a adquirir vida por sí misma y los personajes. Hay personajes bueno, que es posible que bueno, posible no, seguro, que les tenía asignado un lugar secundario que por el motivo que sea, pues en el transcurso de la escritura se van agrandando, van adquiriendo protagonismo, van adquiriendo un carácter mayor. Es un poco la magia de las palabras, ¿no? Mejor dicho, Las palabras, ¿escribes a mano o escribes en bueno, computadora? de las dos formas, de las dos formas. Un poco, básicamente, evidentemente, al final todo tiene que acabar en la pantalla de un computador, pero también escribo a mano. Básicamente escribo un teclado, ¿no? Pero bueno, también utilizo, tengo mis libretas, añado, bueno, pues en ocasiones, pues bueno, estoy en una cafetería y bueno, se me ocurre un párrafo, lo anoto en un párrafo, luego lo paso al ordenador. Y bueno, sí, en el proceso creativo es un poco, como tú bien sabes, en el periodismo. El periodismo, realmente, el periodismo en sí mismo crea una realidad también. Porque, bueno, yo puedo ir a Venezuela y, y contarle a mis lectores en España lo que yo veo en Venezuela. Pero al final es lo que yo veo en Venezuela. A lo mejor el periodista que está al lado de mí ve una cosa un poco diferente o se centra en otra cosa. El periodismo crea realidades y esas realidades muchas veces son incontrolables. Y lo mismo ocurre con la literatura, ¿no? Uno tiene una idea, tiene una estructura de una novela y esa estructura varía, los personajes se agigantan, se decrecen. Es algo realmente fascinante. El escribir en sí mismo es un universo. O sea, Ya. no es que uno tenga una idea y se ciña a ella hasta el final. Es que lo encuentro realmente imposible. Totalmente Ahora, tú imposible. hablas del novelista como un ser solitario, sin embargo, el novelista también tiene una vida personal. ¿Qué tanto influye tu vida personal en el trabajo y al revés? Bueno, el novelista, a ver, el hecho de escribir es un trabajo muy solitario, pero no el novelista. El novelista, como el periodista, es una esponja. En cierto modo, yo siempre he defendido que uno solamente puede escribir de lo que uno conoce, aunque no se dé cuenta. Por ejemplo, el otro día me preguntaban en una charla mm, hasta qué punto, o sea, por qué utilizaba personajes ficticios y personajes reales, por qué no todos ficticios, por qué no todos reales. Y yo digo una cosa bueno, que creo enfervorizadamente en ella, que es que incluso los personajes ficticios no pueden ser ficticios, porque tienen su origen en algo. Yo siempre digo que ser amigo de un escritor es un peligro, porque siempre puedes aparecer, incluso sin que el escritor lo quiera, puedes aparecer en una novela. Puedes aparecer, porque, bueno, yo evidentemente no soy un ser unicelular que he venido al mundo y me han puesto delante de una pantalla a escribir, ¿no? Yo, pues bueno, tengo una infancia, tengo unas relaciones personales, tengo una experiencia laboral, tengo una experiencia vital y eso está evidentemente aparejado a la capacidad creativa y a lo que uno plasma en negro sobre blanco en el papel, ¿no? El periodista, por mucho que quiera, no puede desligarse de lo que le rodea y de su pasado
Y el escritor tampoco, el escritor incluso todavía menos, porque evidentemente escribir literatura no hay reglas, no hay reglas más allá de las reglas sintácticas y gramaticales. Eh, entonces, bueno, y además entiendo que esa es un poco la grandeza de escribir, ¿no? La grandeza de escribir es utilizar lo que ha absorbido esa esponja para espachurrar la esponja y que salga una cosa un poco diferente, ¿no? Que salga un líquido, pues bueno, con otras tonalidades. En cierto modo, la literatura, como el periodismo, lo que hace es darle un cierto orden a la realidad. El periodismo trata de que ese orden de la realidad se circunscriba se circunscriba a unos hechos y la literatura realmente se crea un nuevo orden, pero en cualquier caso un orden que solamente puede provenir de la realidad, de lo que nos rodea, ¿no? Entonces tú hablas así como quien dice, podríamos hablar que el novelista es el dios de sus novelas, Bueno, creador y... el novelista es un dios. El novelista es un dios porque hay personajes en Las Intrusas o en El hombre que fue viernes que hubo un momento que decidí matarlos. Los maté Los como un mataste, dios. asesino, Sí, es asesino. verdad, es verdad. Decidí que unos fueran felices y que otros fueran unos desgraciados. He decidido que unos se enriquezcan que otros no. En cierto modo es lo que hace un Dios todopoderoso. Porque incluso es que no les doy capacidad de decidir. Es verdad, como decíamos antes, que adquieren una cierta vida propia, pero la decisión final es siempre del escritor. Esa es una gran diferencia con el periodismo. En el periodismo, evidentemente, uno no se puede tomar esas libertades. Pero aquí sí, el novelista una deidad absoluta que un poco pues, crea personajes a su antojo y hace con ellos lo que le da la gana. E incluso tanto en El hombre que fue viernes como en Las Intrusas, me permito incluso cambiar la historia de la humanidad. Cambiar la historia de la humanidad, pues yo, ya ves, un modesto periodista que ahora trabaja revisando documentos, de repente, ya ves, me siento en mi escritorio y cambio la historia del mundo. Y eres un Eso es mágico, dios de tu novela. pero ocurre en los Bueno, libros. mira, en esta última etapa vamos a hablar del dios del hogar. ¿Cómo es eso en esa combinación? ¿Cómo es el día a día, aparte de ir todas las mañanas a la biblioteca más importante de Londres, la London, the British Library, bueno, este centro tan especial? Pero ¿cómo es la vida de Santiago Díaz Bravo en casa con su musa, Chloe? Bueno, realmente, ahora mismo yo la British Library fue durante un tiempo, ahora mismo compatibilizo la British Library con mi trabajo normal en la organización internacional, porque bueno, tampoco, porque del periodismo no se puede vivir, pero de la literatura tampoco, casi peor, es casi peor. Entonces, con lo cual, pues bueno, no. Y pues bueno, pues es una vida en la que es una vida muy normal, la verdad es que no, pues durante la semana pues trabajando, ahora afortunadamente, bueno, esa es mi opinión, pues trabajando 3 días desde casa, ahora después de la pandemia, pues bueno, en mi organización pues ha implantado el teletrabajo y bueno, pues trabajo 3 días desde casa, 2 días en la oficina, arañando tiempo para escribir, que suele ser, pues bueno, pues muchas veces por la tarde 1 hora, por la mañana temprano otra hora, los fines de semana en la medida de lo posible, porque evidentemente, pues bueno, uno no puede dejar de lado, pues bueno, las actividades sociales tampoco, ¿no? Porque bueno, eso también es la vida, ¿no? Y también es importante para escribir, ¿no? No perder el contacto con la realidad. Y es un día a día, pues un poco, pues, bueno, pues la vida de un escritor realmente es más bien tirando aburrida. O sea, digamos que todas las cosas divertidas, las deja para los libros, ¿no? Pero bueno, pues un poco, pues, entre Cocina, semana, pues, en cocina. casa, los fines de semana, pues salir un poco a cenar con mi mujer o, bueno, quedar con amigos, bueno, un poco ¿Y más. cocinas, lavas, planchas? ¿Cómo es la cosa en la casa? ¿Quién manda en eso? Bueno, pues sí, cocino, dentro de mis escasas habilidades cocino
limpio. Bueno, sí, hay una división de funciones. Pero bueno, yo realmente creo que Eso no te preocupa. escribo medianamente bien, pero el resto de las cosas las hago medianamente mal. Con lo cual, bueno, yo siempre clamo por la magnanimidad de la otra persona para que, bueno, que acepte que las pocas habilidades e ingenio que pueda tener, pues prefiero ponerlas aquí. Y bueno, lo demás intento salvar los muebles, ¿no? Bueno, qué felicidad. Tuvimos una tertulia maravillosa de literatura, periodismo y muchas reflexiones de todos estos procesos y muchísimas gracias por habernos acompañado, Santiago. Pero antes de que te vaya, muéstranos tu tacita. Bueno, pues mi tacita, yo como ven, aprovecho, la pongo aquí si quieres, aprovecho exactamente, es la portada. Dentro de los elementos de marketing del Hombre que fue viernes, pues una de las cosas que se hizo fue una taza con la portada del Hombre que fue viernes, que es una portada maravillosa, ¿sabes? Muy linda, sí. La puedo comprar en todas las librerías. Espero que pronto haya también una taza con las intrusas. Y bueno, no solamente es mi taza preferida, sino que he obligado a toda mi familia a que sea su taza preferida. Está la casa llena de tazas. Están un poco hartos de la novela, hay que reconocerlo. Pero bueno, fueron ellos quienes me animaron a escribir, con lo cual, nada, son las consecuencias de ello. Bueno, muchísimas gracias y a nuestros amigos de la tertulia los invitamos a una nueva tertulia la próxima semana. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.